compartir con todas nosotras este acto organizado por la Asociación María Blanca y celebrado en esta sala de este grupo, que, como sabéis, es el autor intelectual de la originalidad de sanidad del año 86. En esta segunda mesa vamos a hablar de la gestión directa en la prestación de los servicios sanitarios por parte del Sistema Nacional de Salud, de los procesos privatizadores permitidos por la Ley 1597 y de los esperanzadores procesos de desprivatización, aunque muy escasos, vividos en nuestro país, prácticamente todos en la comunidad autónoma valenciana. Contamos en esta mesa con ponentes que son dos personas conocedoras a fondo tanto del proceso privatizador como del desprivatizador. A mi derecha, Isabel González, radióloga, directiva de la Consejería de Sanidad del Gobierno valenciano durante el proceso de desprivatización del área sanitaria de Alcira y, con posterioridad, fue gerente de dicho área sanitaria, la primera gerente una vez desprivatizado el área sanitaria de Alcira. Y a mi izquierda tenemos a Luisa Lores, también radióloga, presidenta de la Asociación Gallega para la Defensa de la Sanidad Pública, experta conocedora también en los entramados empresariales que controlan los conciertos entre la sanidad privada y la sanidad pública. Ellas dos son radiólogas y por tanto son mujeres expertas en diagnóstico por imagen y saben leer la compleja realidad a través de las luces y de las sombras. Y os aseguro que saben de lo que hablan. La Ley General de Sanidad, con 39 años de vigor, apostó por la gestión directa del Sistema Nacional de Salud, por la provisión de los servicios sanitarios y dejaba la puerta entornada para que, en casos muy excepcionales, se pudiera colaborar con la sanidad privada. Entornada estaba la puerta y para cosas excepcionales, no estructurales. Es más, llegaba a decir que con carácter previo exigía la utilización óptima de los recursos sanitarios propios. 11 años después del gobierno Aznar, en el gobierno Aznar se promulga la Ley 1597, que abre la puerta de par en par. Aquella puerta que estaba entornada por la sanidad privada, ahora se abre de par en par. Y desde el 97 hasta ahora se ha venido permitiendo una invasión imparable desde entonces de derivaciones hacia la sanidad privada. Debilitaron la sanidad pública con ingentes transferencias de fondos públicos hacia las cuentas de explotación de los grupos empresariales privados. Entonces, sin más demora, vamos a comenzar con Luisa, y la pregunta sería: ¿qué lleva a las comunidades autónomas, Luisa, a derivar hacia la sanidad privada parte de su actividad? Buenos días. Agradezco también a Carmen y a Miguel Ángel que estar aquí con nosotros hablando de nuestro querido Sistema Nacional de Salud y la cantidad de enemigos que tiene, la verdad. La Ley General de Sanidad y también antes, cuando la transición, una de las cosas que más nos ha beneficiado fue la creación de un Sistema Nacional de Salud que se pretendía potente, con equipos de atención primaria, con especialistas vía MIR, en dedicación exclusiva obligatoria. Mi plaza yo la firmé con dedicación exclusiva obligatoria y a nadie se le cayeron los anillos y nadie protestó. Era un momento álgido, un momento ilusionante, donde todos estábamos en los hospitales que crecían, donde empezaban a cerrarse centros privados o cada vez tenían menos dinero, y era un momento especial. Pero, como comentó Miguel Ángel, en la propia Ley General de Sanidad se abrió una puerta a la privatización y esa puerta se aprovechó, hay que reconocer que no solo por el PP, pero sobre todo por el PP. Empezó con un informe Abril ya en el año 91, o sea, pocos años después de la Ley General de Sanidad, y donde ya se empezaba a decir que, como ese mantra, ¿no?, de lo privado es más eficiente que lo público, para que nos quedara bien en la cabeza, que más da que opere público-privado
privados y al final te opera, etcétera, etcétera, etcétera. Aznar promulga la 1597 como que fue dramático para profundizar en la sanidad mediante los llamados entes instrumentales o fundaciones, consorcios, agencias, todo tipo de entes de privatización sanitaria que era encubierta porque la gente creía que eran empresas públicas, que así se llamaban, pero realmente eran empresas con personalidad propia, jurídica propia, que podían tener relaciones directas con las empresas privadas, pero aunque estaban dirigidas por el consejero de turno. Eso es lo que hacía los que a la gente le parecía que no importaba que la resonancia magnética cerrara nuestra resonancia por la tarde en Pontevedra, como pasa ahora, la que nos regaló Amancio Ortega, la cierran por la tarde para que se derive a Galaria, que es una empresa de gestión privada. En Madrid, como Galicia, son buenos ejemplos de lo que significa privatizar la sanidad. Privatizar la sanidad significa recortes, pero recortes no en todo. Recortes en la atención primaria, recortes en la salud mental, recortes en lo que no da pasta. Y significa crecimiento y un derroche enorme de pasta en lo que da dinero, como es tecnologías, como es farma. Por eso estamos todos tan drogados. En Madrid gastan en atención primaria un 10,8%, que es la mayoría de las comunidades autónomas están por el 13% o por encima. Y la OMS considera un 25%. Así que en Madrid el recorte en atención primaria es descomunal. Sin embargo, el gasto en conciertos es mayor que el gasto en todos los centros de salud y en todos los centros de salud mental que hay en Madrid. Es un 13%. El gasto en atención primaria, el incremento en gasto en conciertos es 5 veces mayor del incremento en primaria solo en el último año, donde el gasto en conciertos en Madrid pasa de 885 millones de euros a 1.210 millones de euros solo en un año. Fijaros lo que podríamos hacer en atención primaria con esos 300 y pico de millones de euros. A pesar de todo ese ingente gasto sanitario, porque no todo es recorte, hay mucha tarta que repartir, todo ese incremento de gasto sanitario no hace que la población se sienta mejor. Por eso contrata un seguro privado, donde Madrid el 39 y casi el 40% de la población lo tiene frente al 26% de la media nacional. ¿Qué hay detrás? El enriquecimiento meteórico de la hermana de Feijóo o del novio de Ayuso, mediante desviaciones de dinero de la sanidad pública para sus bolsillos privados y sus negocios privados, está detrás de esta privatización de la sanidad. O Juanma Moreno, con casi 500 millones de euros en contratos pequeños para no pasar por el Parlamento, contratos menores, que pasó a las empresas privadas 500 millones de euros. Eso es la privatización. Tú me das pasta, yo ya te daré algo. Un hospital PFI que construyes, unas resonancias magnéticas de 5 años, conciertos... privatizar, desmantelar y fraccionar reinos de taifas en la sanidad, que es lo peor que se le puede hacer. Así que el dinero que se emplea en estas corruptelas no va a mejorar la lista de espera, no va a nuestros mayores, no va en cuidados, a la sanidad privada no les interesa, sino que va a los bolsillos de las familias y de las empresas amigas como Quirón, que es lo que está realmente desmantelando nuestra sanidad. Muchas gracias, Luisa. Ahora, Isabel, la voy a preguntar si es posible desprivatizar. ¿Cómo es el proceso? Bueno, quiero decir a todos, en primer lugar, dar las gracias a Carlos, que me ha ayudado a participar, a nuestro querido moderador Miguel Ángel y a todos ustedes que están aquí, y sobre todo a las Marías Blancas por la lucha que ha tenido y lo que ha hecho en esta comunidad. Es muy de agradecer, y yo creo que es un reflejo para la comunidad valenciana.
¿Es posible desprivatizar? Sí, es más fácil que no privatizar, pero eso requiere valentía política, sobre todo, y tomar decisiones valientes. Yo creo que no solo es posible, yo creo que es necesario y urgente. ¿Por qué? Es algo evidente, ¿no? La salud es un bien primario, es un derecho sobre todo, y no es un negocio y de ninguna manera puede estar sujeto a la privatizar. Es una concesión, para que no tenga la concesión de la Comunidad Valenciana, que hay algunos casos aquí en Madrid, pues es una forma de privatización consistente en una financiación pública, capitativa y una provisión privada, que se conoce como APP. Yo quiero recalcar algo que es obvio. La finalidad de las concesiones, la finalidad de las privadas, lógicamente es el negocio. Vale. Pero a veces decimos es el negocio, es obtener resultados, es una buena cuenta de resultados. Y es que tenemos que pensar que esa lógica impregna toda la asistencia sanitaria. Pero impregna al personal, a las infraestructuras, a la tecnología, a los procesos, a los procedimientos, en toda la asistencia sanitaria. Y eso lo diré con algunos ejemplos más tarde, ¿no? Esto es legal, vivimos en un país libre, es legal, pero yo creo que es inaceptable moralmente, como vemos. ¿Y cómo es el proceso de desprivatización? Bueno, yo creo que es un proceso complejo. Claro que se puede hacer, no solo se puede hacer, yo creo que es obligado a hacerlo. Pero hay que conocer cómo es la privatización. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida hasta qué límite pueden llegar las empresas privadas para obtener ese lucro, ese beneficio, que es lo único que les importa. Y eso hay que tenerlo presente para que no se nos olvide, porque ellos van mejorando. Es decir, la primera presión que fue la de Alcira se ganó, se hizo con muchísimo esfuerzo, pero en la segunda ya iba por ventaja, y ya explicaré por qué. Van por delante siempre, desgraciadamente. Bueno, yo creo que tiene una parte jurídica y una parte técnica, y ellos han ido refinando el método. La privatización fue un traje de medida, como creo que se hace en casi todas las comunidades, y hay algo muy importante, que es la captura que hacen, en este caso, de la administración, del regulador que se llama, ¿no? ¿Y por qué? Porque nos dejan con las manos atadas. Si en Valencia hay un 20% de atención a la población, imagínense que las comisiones va a crear la cápita. Así, por las buenas. Eso no fue un concurso como debería ser, de competencia. No, cambiamos la cápita. Se hizo en 2 concesiones. ¿Qué más se hizo? Algo que la gente no sabe. Pues se hicieron cargo la administración del oxígeno a domicilio, de las prótesis, de la farmacia ambulatoria, del transporte sanitario, con una población envejecida. Imagínense esas partidas que supone el transcurso de los años, ¿no? Con el agravante que las prótesis pagadas por la administración, la concesión cobraba una comisión a las empresas que se la vendían. O sea, no lo pagaban ellos, pero ellos cobraban comisión a la empresa. Y el que no entraba y no pagaba la comisión, no entraba en ese hospital. Otra cosa gravísima, no miraron los programas informáticos, que estaba obligado por contrato a mirarlos, pero ya sabemos que levantaban la mano, y eso supone una opacidad total de la información. Sin información es muy difícil poder hacer las cosas bien y que haya un control, una fiscalización pública, ¿no? Hubo borrados de ordenadores. Cuando nosotros llegamos se había borrado los ordenadores de farmacia hasta tal punto que los jefes fueron a denunciar a la policía, porque desaparecieron datos muy importantes. Las liquidaciones. La Sindicatura de Cuentas en 2023, a final de 2023, dice que hay 38 liquidaciones pendientes, final de 2023. Pero es que en 2023 se hicieron 5 liquidaciones, 2 de ellas de los años 2009 y 2010. Es decir, los litigios y los juicios eran continuos. En 2020 se estima que la deuda de la administración era de 310 millones de euros. Pero cuando ya llegó el gobierno británico, la deuda de la administración era de 400 millones de euros. Yo quiero insistir también en algo que me parece importantísimo. Es una vergüenza que se haga un concurso público por 15 años o por 20 años, donde no hay ningún tipo de penalización por el incumplimiento del contrato. Y luego la planificación. ¿Cómo se hacía la planificación? Lógicamente en coordinación con los que permitieron crear la concesión. Eran ellos que planificaban de acuerdo con su nicho de negocio, no con las necesidades de salud de la población, con lo que ellos querían. ¿Qué es lo que les daba más ingresos? Las patologías más complejas, la cirugía cardíaca, la cirugía torácica, es decir, las superespecialidades. Y eso es lo que hacían. Hospitales comarcales con superespecialistas.
¿Y qué se añadió a todo esto? Pues a esto se añadió pues, un incumplimiento sistemático de las normas de revisión que se hicieron durante un año, no daban información o la daban mal, la desaparición de la información de todos los soportes que había y luego una falta de formación total, y esto es muy importante, de todo el personal que tenía que llevar toda la gestión de recursos humanos y toda la gestión económica. De ahí hay una información importantísima. Y luego una desvergonzada, porque no tiene otro nombre, campaña mediática contra la administración y el ejercicio lógico de la administración. Traseros de autobuses, medios locales, carteles por todo el departamento. El circuito de revisión cerrada de ellos, en primera y especializada, hablando más de la pública y lógicamente de ellos, y que aquello iba a ser un desastre del caos, iba a caer el hospital. Hicieron un grupo que se llama Sanidad Solo Una, en la que estaban muchos jefes de servicio. Y estos iban por los pueblos diciendo la catástrofe que iba a ser, sobre todo para los pacientes oncológicos. Se iban a dejar de dar tratamientos. Y todo esto es así, claro, la gente se lo creía, ¿no? Y además, hombres que iban allí a hablar de las bondades de la concesión, véase Tamames, véase Vargas, y más que fueron a hablar de las bondades de las concesiones. Y luego los recursos judiciales, más de 50 recursos judiciales. Eso supone un trabajo ímprobo para una administración que conoce a fondo el derecho administrativo, pero conoce poco del derecho laboral. Y eso fue un trabajo terrible que recayó sobre la abogacía de la Generalitat y sobre la abogacía de la propia Consejería. Más de 50 recursos, por cierto, los perdieron todos. Y a pesar de lo anterior, yo creo que la reversión se hizo, yo creo que de manera impecable, tuvo la aprobación jurídica del Consejo Jurídico Consultivo, de la abogacía de la Generalitat, de la mesa sectorial representada por los sindicatos, el aval del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y la situación de los trabajadores también tuvo el aval del Tribunal Constitucional al final. Es decir, que desde el punto de vista jurídico se hizo, se puede hacer y es obligatorio y urgente hacerlo. ¿Cuál fue el objetivo principal que tuvo la Consejería de Toros? Que la población del Departamento de la Ribera no notase ese cambio, ni antes, ni durante, ni después. Y les puedo decir que a pesar de todos los impedimentos que tuvimos, se consiguió. Por lo tanto, ha sido yo creo que una desprivatización compleja, pero muy rigurosa, muy transparente y sobre todo con seguridad jurídica. Por lo tanto, se puede aplicar en cualquier comunidad, Madrid o cualquiera. Yo animo a que hay que desprivatizar de manera urgente. Muchísimas Muchísimas gracias, Isabel. Pues vamos a seguir haciendo preguntas para saber, para compartir con vosotras muchísima información, ¿no? Siempre se ha dicho que entre un hospital público y uno privado hay muchas diferencias. Una de ellas es que a las 8 de la tarde en el hospital privado todos los días se hace arqueo de caja, que en el público no. En el privado importan los beneficios económicos, en el público los beneficios son sociales, de equidad, de justicia. El derecho de protección a la salud posiblemente sea el derecho que tenga mayor contenido igualitario, porque nuestra Constitución española nos hace a todos iguales frente a la enfermedad, nos hace iguales frente a la enfermedad. Y ese derecho de protección a la salud, el que me lo puede dar es un sistema público y no privado. No vale lo mismo el carnet de la Seguridad Social que una tarjeta de crédito. Luisa, y es una pregunta también para Isabel y Luisa. En el nacimiento de la decisión de privatizar o desprivatizar, ¿qué es lo que mueve a privatizar? ¿Qué es lo que mueve a desprivatizar? ¿Cómo se empieza? ¿Cómo se comienza? ¿Cómo se hace eso? ¿Es necesario partir de una voluntad política? Y si no hay esa voluntad política con las competencias que tiene el Ministerio de Sanidad, las normas pedidas de materia sanitaria, ¿se podría incidir para incentivar procesos desprivatizadores en este país? ¿Quién gana? ¿Quién gana con los procesos de privatización y la inercia privatizadora que llevamos en estos 20 y tantos años? Tanto Luisa como Isabel podéis. ¿Quién gana? Primero decir que actualmente decir que las empresas ya no privatizan hospitales porque les sale un poco caro.
toda la movida de Valencia, la movida de Galicia. En Galicia hicimos una manifestación en contra de la privatización del Hospital de Vigo, que no solo costó 1.000 millones de euros más, sino que encima sigue pagando, lo recortaron en 400 camas para que Povisa, el privado, siguiera funcionando, que tiene las 400 camas, y a la que se le paguen otros 100 millones, es decir, se pagan 1.000 millones más, costó más 100 millones al año que se está pagando, a pesar del gran hospital que se ha hecho. Entonces, debido a toda esa movida, 200.000 personas, fue la manifestación más impresionante y emocionante. Entonces, ¿cómo privatiza? Pues ahora corroen a la sanidad pública. En Galicia está privatizado más cosas probablemente, pero el área del corazón, que está gestionada por el jefe de servicio público y Medtronic, los laboratorios, la genómica, la sangre y los trasplantes, una agencia, gestión privada, los biobancos de tumores, la docencia y la investigación, los ensayos clínicos en productos que aún no han sido probados en humanos, los prueban los pacientes gallegos, el registro del cáncer y el Centro Oncológico de Galicia, gestionada por la Asociación Española contra el Cáncer, uno de los mayores lobbies privatizadores de este país, y en manos de empresas, abogados, banqueros y fondos de inversión. Y luego le ponen el pañuelito rosa. Como decía, menos mal que parece que están despertando a las mujeres de cáncer. El cáncer de mama no es rosa, es un marrón. Bien, y ahora los datos sanitarios y la inteligencia artificial. En mi servicio, la inteligencia artificial ya empieza a informar placas de pacientes, nos aparece allí como mala. AstraZeneca, se conoce que se le está acabando lo de las vacunas y ahora se dedica a la inteligencia artificial. El SERGAS últimamente ha cedido a la ACIS, que es la agencia de conocimiento privada, privatizada y de investigación del SERGAS, gestión pero muy infiltrada por organismos privados, ha cedido la investigación clínica mediante inteligencia artificial para que, mediante un proyecto que se llama Tartaglia, a PVC, una de las torres madrileñas, y GMS. GMS es un fabricante de tanques y artillería amonestado por el genocidio palestino. Fijaros en qué manos están los datos sanitarios de los gallegos. Esta, que también lo he querido hacer aquí, pero creo que lo ha parado. Esta privatización es la privatización del I más D más I. La privatización de nuestros cerebros, para que no se reblandezcan, es muy dañina. Porque las empresas se lucran de la enfermedad y no le interesa la salud. Por eso no les interesan los centros de salud, que se llaman así, no centros de enfermedad, centros de salud, para que, como decía Antonio y como decía Ana, vayan allí la gente cuando está empezando a ponerse mal y que recuperen su salud, y cuando ya la cosa se pone mal, que venga al hospital, pero no continuamente haciendo enfermos. Y estos se hacen enfermos. 20 millones de pacientes, de personas crónicas en nuestro país. ¿Por qué despropósito? ¿Estamos todos enfermos? O, como dicen ellos, un sano es un enfermo mal diagnosticado, porque no da pasta. ¿Y cuál es la causa de la tarta? ¿Y qué tarta es? 104.500 millones de euros solo en 2013 o 2013 o 14, 13 creo. Aún no hay datos definitivos de este último año. O sea, más de 100.000 millones de euros de gasto sanitario público, más 36.000 millones de gasto sanitario privado, de los que 27.000 millones salen directamente del bolsillo ciudadano, una tarta de 140.000 millones de euros, con lo cual no es un problema de recortes de dinero, es un problema de a dónde va ese dinero. A mí que me manden, a mí que me hagan consellera, o sea, ministra de Sanidad o jefa presidenta del gobierno, y que me den los 105.000 millones de euros. Vamos lo que podemos hacer con los centros de salud y con todo eso. Maravillas. Pero no interesa. Porque, y esa es la causa de que cada vez gastemos más y la salud empeore. Porque, como decía, un sano no da dinero. Es duro, es que es así. La mortalidad general de la población ha descendido con respecto a 2020, el año de la pandemia, ¿no?
pero todavía es un 5,2% superior a 2012. Fijaros. La esperanza de vida en España sigue siendo elevada. Vivimos en un país mediterráneo, somos más felices que en otros sitios, todo esto. Pero solo el 61% de las mujeres de bajos recursos confiesan una buena salud, mientras que el 85% de las personas con más dinero y más formadas. Porque hay desigualdad, porque este tipo de gestión privatizada genera desigualdades, genera dinero para unos y genera recortes para otros. La supervivencia se ha incrementado en pacientes con cáncer, pero porque aumenta el cáncer y disminuye el ratio, porque mueren las mismas. Cáncer de mama aumentó, perdonad, ¿dónde está el dato? Un 38% entre 2012 y 2024, en 12 años, y mueren 6.000 y pico de mujeres. En 2012 morían 5.800. Mueren las mismas, pero menos, porque 5.800 entre 16.000, que era el cáncer que había, 16.500 en 2012, es muy superior a entre 37.000, que son las mujeres que tienen cáncer de mama ahora. ¿A nadie le importa? ¿A nadie le importa que aumente el cáncer? Cáncer de pulmón, un 28%, sobre todo en mujeres. Problemas de salud mental, un 33%. ¿Por qué ocurre esto? Según dice el presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica, hay que decir que las sociedades españolas están muy infiltradas por la fauna, dice: envejecimiento es inevitable, tabaco, alcohol, obesidad y sedentarismo, los 5 jinetes del apocalipsis del cáncer. Pero no van a hacer nada, porque él mismo dice, y el cáncer va a aumentar, 50.000 personas más con cáncer en 2040, no necesita hacer nada, solo forrados con la pasta de la inmunoterapia. Con tanta enfermedad, y tenemos un drama de enfermedad, y yo estoy en tórax y estoy todavía trabajando en radiología, y es dramático. Porque siguen fumando y están haciendo, siguen fumando también nuestros adolescentes, y está el INEF y estoy fumando. El gasto farmacéutico público es normal, se incrementa. 24.000 millones de euros se gasta en farmacia, 18.000 en 2019, antes de la pandemia, 32% más. Y el gasto en recetas, pero en consumos de psicofármacos, digo de antineoplásicos, para el sistema inmune y enfermedades del hospital, aumentó un 51% en estos 4 años. Y lo que más consume analgésicos y psicofármacos. Como decía Ana Castaño, estamos enfermos, nos duele todo, estamos nerviosos, ¿qué nos pasa? Perdón, ya acabo. En cuestión, la gestión privada es nefasta, porque el Estado paga más, la población sufre más copagos, sobre todo los que más lo necesitan. La lista de espera se incrementa y la enfermedad se dispara. Hay que cambiar esta gestión. Muchísimas gracias. Gracias, Luisa. Ya lo apuntaba también, me parece que era Luisa, cuando 5 años después de promulgarse la Ley General de Sanidad del 86, salió el famoso informe Abril, que era el primer golpe que daban los lobbies al Sistema Nacional de Salud, ya planteando que iba a ser insostenible. Eso no ha sido así, y eso sí, aunque ahora compartimos las visiones que desde esta mesa se han planteado esta mañana de que no está muerto del todo, pero bueno, sin pulso, no tiene pulso el sistema. Existe un mantra que dice que la sanidad privada es más eficiente que la pública. ¿Qué piensas, Isabel? Tú que has estado dirigiendo tanto un proceso de desprivatización como un proceso de hospitales desprivatizados, y has tratado y has sufrido las dos gestiones. Bueno, yo pienso que todas estas publicaciones son parciales, son un poco fiables en mi parte. Yo creo que es más una propaganda interesada que nada que sea una información veraz, ¿no? Yo creo que es un mito que se ha ido extendiendo, de que son mucho más económicas o más eficientes, nada más lejos de la realidad. Eso se desmonta fácilmente. ¿Cómo dicen que son más eficientes?
Bueno, habría que analizar lo que hablamos antes del contrato. ¿Cómo son los contratos? ¿No se oye? ¿Me he hablado demasiado alto? Los términos del contrato. Bueno, los términos del contrato, lo que decíamos antes, están hechos a la medida del concesionario, en este caso, hasta tal punto que cuando las cosas no les iban bien, convocaban las comisiones mixtas, que no podían ejercer ese papel para cambiar los términos del contrato que les favoreciesen. Y esto está dicho por la intervención de la Generalitat. Es decir, no me va bien, no gano suficiente, pues voy a cambiar los términos, ¿no? Bueno, vale. Eso se aceptaba, porque les favorecían que realmente existiesen las concesiones, ¿no? Pero no se puede afirmar de ninguna manera que sean más eficientes. Y esto se ha escrito, y a pesar de la propia información, porque ellos son maestros en la opacidad, porque si no hay información, pues difícilmente me pueden analizar, investigar, decir si soy más o menos eficiente, son muy hábiles, pero sobre todo tienen un marketing perfecto. Pero hay muchas publicaciones en España hechas por economistas de la salud, como Beatriz González, como Ricardo Mireu en la Comunidad Valenciana, Salvador Peiró, que llegan a la conclusión de que evidentemente no son más eficientes. Luego hay un panel de expertos de la Unión Europea que no encontró tampoco ninguna evidencia científica de que fuera superior la eficiencia, como dicen ellos, de las concesiones con respecto a los hospitales de gestión directa. Hasta tal punto, por ejemplo, en el Reino Unido, que los costes del PCI, que ellos lo hicieron, se adelantaron, lo hicieron hace bastantes años, antes que aquí, el audit que hicieron ellos desde la administración, los costes superaban un 70%, si se hubiese hecho por gestión directa. Y eran costes que recaían en la administración años después, pero recaían sobre la administración. Parece ser que lo mismo pasa, por ejemplo, con estos proyectos de APP. Los costes de transacción superan en un 20%, según los estudiosos, a lo que supone todo el contrato. O sea que ya con los costes de transacción ya estamos hablando de un 20% mayor. Pero no contento con eso, Ribera Salud en su momento encargó a la Fundación Gaspar Casal un estudio para demostrar que ellos eran más eficientes que la gestión directa, porque realmente, como había que demostrar que de alguna manera, decir al juez, no, son menos eficientes, porque si no, habría que ver las cuentas del Estado, ¿no? Bueno, pues ellos encargaron esto y realmente la conclusión, a pesar de haber pagado ellos el estudio, no les quedó más remedio que admitir, porque lo hizo la Pompeu Fabra, a petición de la Fundación Gaspar Casal, que no eran más eficientes. Por lo tanto, ni ellos mismos con el trabajo que encargaron. Y luego, pues lo que hablábamos antes, lo del contrato fue una vergüenza y hay que repetirlo, porque insisto, no es que ellos lo vayan a cambiar los contratos, no, es que los mejoran, es que los refinan, lógicamente en beneficio de ellos y en perjuicio de la administración. Yo voy a volver otra vez a insistir en que la finalidad de ellos, y hay que repetirlo más claramente, es obtener un beneficio de ser posible en corto plazo, con el negocio de la salud. Y esto tiene consecuencias sobre la eficiencia. Entonces ellos sacan pecho y dicen, no, es que somos más eficientes. Cuando hablamos de eficiencia, ¿de qué hablamos? Es que somos más baratos. No, mira, es que la eficiencia se mide en otros términos. Primero, para ser eficiente hay que ser efectivo. ¿Y eso qué quiere? Que ser eficaz hay que ser efectivo. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay que hacer las cosas bien. Porque no te puedes saltar a ser eficiente sin ser efectivo, sin hacer las cosas bien. Porque estamos hablando de la salud de los ciudadanos. No estamos hablando de poner un precio. Estamos hablando de hacerlo bien al precio más indicado. Por lo tanto, las intervenciones sanitarias tienen que ser beneficiosas para los pacientes. Y eso que algunos también llaman la famosa eficiencia social. Yo tengo que decir que las auditorías que hicieron sobre Manises y en Torrevieja decían, no, es que son más baratos. Volvemos a lo mismo, pero ellos mismos tuvieron que aceptar que no medían la calidad de la asistencia. Entonces, ¿qué miden? ¿A qué van? ¿A qué van a medir? A ver, porque eso de la gestión económica es muy discutible, ¿no? Y yo solamente voy a dar alguna pincelada para que se vea, porque uno, cuando baja al terreno, pues cuando se da cuenta, no cuando está en un despacho de la consellería y llenan papeles y datos, no, hay que ir y ver lo que pasa. Entonces hay que ir a una UCI donde los pacientes estaban de 2 en 2 con una cortina que no se podía cerrar porque no había el aire acondicionado no permitía cerrar esa cortina, donde no había una habitación donde el paciente que se fuera a morir pudiera despedirse de sus familiares, donde no había sala de espera para los familiares y tenían que esperar en las escaleras de acceso al hospital. Eso que se llama bienestar del paciente y la familia, ¿dónde estaba? Claro, así también se ahorra, la pública puede ahorrar en ese sentido.
¿Qué pasa con los sueldos? Los sueldos un 9% más bajos en las concesiones. Y además el personal de las concesiones en los hospitales comarcales un 32,5% menos de personal, con 200 horas más al año que trabajar que los estatutarios, por ejemplo. Pero cuando vamos a un hospital de nivel 2, como el hospital de Cía, que era un hospital de gran complejidad, un 44,5% menos de personal. ¿Alguien se cree que con un 44% menos de personal se puede dar una buena atención sanitaria a los pacientes? ¿Alguien se cree que se puede dar una parte de trauma y de neurocirugía con una enfermera y un auxiliar durante la noche? ¿Alguien se cree que puede haber 2 veladores para todo el hospital? Para urgencias, para plantas, para todo. Bueno, esa es la bondad del sistema. Camas. El recurso a camas es muy caro, por lo tanto hay que poner pocas camas. Un 37% de camas menos que la gestión directa. Pero no solo eso, es que además voy a pagar a los médicos para que me den altas precoces. Y ese era un incentivo que tenía. Es decir, cuando nosotros llegamos, que mantuvimos determinados incentivos y cambiamos otros, entre ellos hay ese incentivo tan perverso, que creo que en Cataluña, por lo que la empresa quería ponerlo y se volvieron atrás. Es decir, altas precoces. ¿Qué pasa? Que el paciente a las 72 horas retorna a urgencias. Le doy alta de cualquier manera, me da igual. Y sobre todo con una UHD y una primaria totalmente colapsada. Una UHD que era testimonial, que no funcionaba. Y eso es la buena asistencia, esa es la calidad que ellos dan. Cuando nosotros llegamos había casi 20.000 pacientes en lista de espera para hacerse una prueba de rayos. Pero había 1.700 que no tenían informe radiológico, entre los que aparecieron cánceres y hicieron una reclamación patrimonial, porque yo les dije que tenía que hacer una reclamación patrimonial, porque me parecía una vergüenza que por un retraso en el informe y en la realización de la exploración, pues pasasen a otro estadio, pero lo repasaban. Pero es que además hay por ahí un libro publicado que dice que cuando nosotros llegamos aumentó la lista de espera. No, no se aumentó, se redujo. Se sacó la lista de espera que había en los cajones. Porque ellos lo que hacían en verano de determinadas especialidades era dar la orden de que no hubiese visitas de primera visita, que se cerraban y volvían a aparecer otra vez en octubre. Y ellos decían, vamos a operar este grupo de pacientes. ¿En cuánto lo operamos? En 3 meses. Esa es la lista de espera que tenemos. Esa es la lista de espera con la que ellos jugaban. Pero es que además operaban mutuas y además hicieron 6.000 pacientes de radios de fuera del área, mientras tenían 19.000 pacientes en lista de espera. Hay que estar allí dentro. Las señoritas que tenían, las sociedades que tenían que limpiar los aparatos de endoscopias, se intoxicaban. Y allí está un informe de la sanidad. El tren de lavado, el tren que tenían en el comedor, en las cocinas, estaba fuera. Bueno, hubieron varios avisos, previos a que llegásemos nosotros, cuando llegamos nosotros el tren se rompió, qué casualidad. Y como eso todo. La obsolescencia de los equipos, son los primeros en tecnología, equipos de segunda mano, equipos obsoletos. Para que se hagan una idea, el único equipo de radioterapia que radiaba a la gente era un equipo que era el único que quedaba en el mundo, dicho por la empresa que no podía mantenerlo porque no tenía piezas de recambio. Cuando llegamos se puso un equipo nuevo. Luego, el beneficio donde estaban, en recortes en personal, en tecnología, en material, en infraestructuras, un deterioro que hay que estar allí para verlo, porque son muy hábiles para encubrirlo. En atención primaria, cupos de 1.500 personas por médico, en pediatría de 1.000 y 1.200. Esa era la buena atención sanitaria. La salud comunitaria ni está ni se le espera. Pero la UHD, ya digo, testimonial. El cambio vino después, luego si da tiempo se lo cuento. Por lo tanto, negocio y salud son incompatibles. No, yo creo que no lo podemos permitir. Yo creo que el camino es el refuerzo del sistema público porque la financiación y sobre todo la gestión. Y una atención comunitaria fuerte, que es lo que va a mejorar en esencia nuestro sistema nacional de salud. Como decía Gaspar Llamazares, a mí me gusta esto, existe un curso permanente entre la salud como derecho universal y la enfermedad como un nicho de negocio. Y eso es lo que tenemos. Y desgraciadamente las privadas se están metiendo como el aceite. Es que no nos estamos dando cuenta cómo están introduciéndose dentro de los departamentos y dentro de la salud. Y llegará un momento que será tarde. ¿Qué es lo que pasó con la educación? La educación, el señor Felipe González la hizo porque había que educar a los niños de 14 años para subir la edad. Vale, muy bien. ¿Qué pasa ahora? Pues veamos cómo están los colegios públicos y veremos cómo está la privada. ¿Podemos cerrar a las privadas? Las escuelas, los centros privados de enseñanza, si nos come, la gente se nos come. No esperemos a que pase esto con la sanidad. Tenemos que hacerlo mucho antes. Muchas gracias, Isabel.
también hacer una reflexión a los movimientos sociales que hoy han tenido pues el placer de compartir esta jornada con nosotros, y la reflexión es que las leyes sanitarias, las leyes en general, se dan a luz en los parlamentos, tanto en el Parlamento Nacional como en los parlamentos de las comunidades autónomas, y como tiene que ser así, y crean las leyes los representantes legales electos en cada una de las poblaciones. Efectivamente, nacen en los parlamentos las leyes, pero hay una cosa muy importante que hemos verificado a lo largo de todos estos años. Allí nacen las leyes, pero las leyes solamente se modifican en la calle. Y eso hemos tenido múltiples ejemplos a lo largo de todos estos años. En Cataluña, con la ley aragonesa hace 4 años o 5 años, conseguiste paralizar una ley brutal que pretendía privatizar prácticamente todos los servicios públicos posibles dentro de la Comunidad Autónoma de Cataluña. En Galicia lo conseguimos con el paritorio famoso de Berín, ¿no? Y en Andalucía y en otras comunidades autónomas, cuando la gente sale a la calle es capaz de modificar cosas. Entonces, que ahí nos encontramos en la calle. ¿Algo más? Luisa. Sí. Bueno, digo solo Miguel. Es decir, si el marco de la... Micro. Quería decir algo sobre eso de que la sanidad es más eficiente la privada que la pública, que dice, ¿no? Llama la atención, es eficiente, vamos a ver, son privatizadores, son gente de la privada, empresas privadas de la bolsa, multinacionales, pero que viven del dinero público, del impuesto de los ciudadanos. Es para lo que son eficientes, para chupar y hacer pruebas que realmente muchas veces son necesarias en medicina de baja complejidad, o digo, cirugías de baja complejidad, y sobre todo muchas pruebas, resonancia, TAC, PET, muchas veces que no son inocuas, muchas veces innecesarias. Se dice que un 30 o un 50% de las que hacen son innecesarias, por eso tienen el 35% de las camas y el 60% de los PET. Es para lo que están. Y cuando una persona está enferma, viene a la sanidad pública, ¿no? Pero porque ellos no saben curar. Además, o nos interesa, además tienen médicos y médicas a bajo coste, porque han generalizado el complemento de dedicación exclusiva en Galicia y en muchos otros sitios, lo están quitando porque como no hay muchos profesionales, necesitan profesionales, y claro, todos ganamos, ¿no? Yo gano un profesional barato, el médico o la médica que va a la privada pues sigue cobrando el complemento de exclusividad y aún encima va a cobrar un sobresueldo, y esto es una corruptela que no puede ser. Por eso es importante la dedicación exclusiva obligatoria, al menos en los jefes de servicio, porque cuando un jefe no puede trabajar en la privada, ya va a procurar que no trabajen los otros, y además no los lleva a su privada, que es lo que hacen ahora. Entonces, decir que tampoco es eficiente la sanidad privada en evitar que la gente enferma, porque no tiene centros de salud, ni tampoco es eficiente incluso la gestión, porque si solo acuden a papá Estado por un problema muy fácil, aquí nos han montado, lo único que quieren es chupar más, pues bueno, entonces saliendo, llorando, todo el mundo llorando, utilizando a los trabajadores de funcionarios que serían necesarios que estuvieran en la pública. Y en eso también quiero decir que utilizan mucho a los pacientes. Cuidado con las asociaciones de pacientes, son lobbies. La Asociación de Pacientes de Alzheimer, los familiares, y entonces el fármaco que están probando en Galicia en este momento, 45.000 euros, se lo meten a los pacientes de Alzheimer. Tienen que ser pacientes de Alzheimer muy precoces, a ver quién diagnostica eso, es casi imposible, pero los cogen, le dan el fármaco, lo prueban, después se demostró que moría un poco más, bueno, tampoco pelillos arma. Entonces, creo que la sanidad privada no es eficaz para la salud, no tienen centros de salud, tiene muy pocos profesionales, como decía Isabel. Los profesionales que tienen nos lo chupan a la pública, solo viven de papá Estado, por lo tanto no nos hace falta, de verdad que son una molestia. Muchísimas gracias, y aquí damos por concluida esta mesa número 2, y Carmen, me dices que ahora tenemos unos minutos de descanso. Vale, pues nada. Mientras queda descanso, puedo decir una cosa, perdonad, para que veamos que la historia se repite. En la Comunidad Valenciana queda una concesión por revertir
que coincidió con la llegada del Partido Popular al gobierno, y esa concesión, que terminó ya hace un año, los 15 años, se prorrogó durante un año, y ahora van a prorrogar 5 años más. Por supuesto, no sé si tienen estudios o no, sospecho que no, porque les da igual los estudios, pero sin dar ningún tipo de explicación de por qué ni por qué no se prorroga durante 5 años más y queda en una isla una concesión. Es decir, que cuando vuelven a hacer lo mismo, descapitalizar. Empezamos a descapitalizar la deuda pública, y yo quiero denunciar, por ejemplo, el servicio de cirugía cardíaca del Hospital de Alcira lo han cerrado cuando tiene una población satélite de 900.000 pacientes. Y un paciente de Denia se tiene que trasladar a 107 kilómetros para ser intervenido, curiosamente, por el servicio de cirugía cardíaca del Bajo Vinalopó. Porque si no es por los pacientes extra cápita que luego factura generosamente a la Consellería, no sobreviven. Por lo tanto, como hay que darle de comer, pues lo dejo 5 años más, hago las inversiones que había en el Hospital de Torrevieja y doy la orden de que los pacientes envíen a las privadas, entre ellos a la concesión. O sea, no somos todos iguales. Isabel, el gobierno de Valencia tiene alguna razón para hacer eso que acabas de describir. Posiblemente más de una. Bueno, muchísimas gracias.